Muy buenos días, mi nombre es Jorge Eduardo Rodríguez Pérez, del grupo 30-30-19-143. Reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, bacterias, hongos, protistas y parásitos, y otros agentes como virus, viroides y priones. Los microorganismos cumplen funciones esenciales en todos los ecosistemas, estableciendo relaciones mutualistas, parasíticas o neutras entre ellos y con los demás organismos. Desde hace miles de años estos organismos han sido aprovechados para la producción de alimentos y actualmente poseen la mayor potencial de aprovechamiento biotecnológico dada su diversidad metabólica. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? La célula eucariota tiene una membrana que encierra el núcleo, separándolo del citoplasma. La célula procariota no posee estructuras con membranas en su interior, es decir, su contenido intracelular está esparcido en el citoplasma. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Todos los procariontes son organismos unicelulares. Las bacterias y archaea son los únicos procariontes. Los organismos con células eucariotas son llamados eucariontes. Los animales, plantas, fungi y protistas son eucariontes. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Estas 7 propiedades son metabolismo. La célula captan nutrientes, los transforman y los expulsan los desechos genético y catalítico. Crecimiento. Los nutrientes del ambiente son transformados en nuevo material celular para formar células nuevas. Evolución. Los nutrientes del ambiente son transformados en nuevo material celular para formar células nuevas. Algunas propiedades de algunas células. Diferenciación, está la diferenciación, la comunicación, intercambio genético y motilidad. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Las poblaciones microbianas interactúan naturalmente entre sí y esta manera tiene ventajas y desventajas, puesto que la asimilación de nutrientes se produce una secreción de desechos que podrían servir de alimento o ser perjudicial para las otras poblaciones microbianas. No obstante, la diversidad y propagación de una comunidad está determinada por la presencia de alimentos y condiciones de temperatura, oxígeno y pH, etc. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a sus hábitats? Los microorganismos celulares, los microorganismos acelulares, celulares, procariotas, virus, ácidos nucleicos y proteínas viroides, moléculas de la priones, proteínas infecciosas, bacterias, algas, sinofíceas, eucariotas, protozoos, hongos y algas microscópicas. Los microorganismos se clasifican en 4 grupos: bacterias, virus, hongos y parásitos. Cada uno de estos grupos posee aspectos diferentes en cuanto a su relación, estructura, morfología, nutrición y reproducción. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma y agrupación? Los principales ecosistemas se dividen en microorganismos acuáticos, el mar, estanques, lagos, corrientes, hielos, fuentes termales, y terrestres, suelos,
superficiales, subsuelo profundo y organismos superiores, superficie o interior de plantas y animales. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Los microbios se encuentran en todas las partes. Están en nuestro cuerpo, en las plantas, en los animales y hasta en lugares más inhóspitos, debido a sus características. Muchos microorganismos resultan benéficos para el ser humano, pero también otros pueden provocarle enfermedades. Los microorganismos se clasifican en cuatro grupos: bacterias, virus, hongos y parásitos. Cada uno de estos grupos posee aspectos diferentes en cuanto a su relación, estructura, morfología, nutrición y reproducción. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Bueno, los microorganismos son capaces de ajustar las necesidades hídricas de las plantas. Asimismo, incrementa la fotosíntesis y movilizan los metales pesados y aumentan los rendimientos de los cultivos. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? La comunidad microbiana en el suelo es importante por su relación con la fertilidad y con los ciclos biogeoquímicos de los elementos. Esto crea la necesidad de conocer, enumerar y aislar los miembros principales y menores de la comunidad microbiana en el suelo. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? Aunque las bacterias son las más empleadas en el proceso de bioremediación, también se han empleado otros microorganismos como hongos y algas, cianobacterias y actinomicetes para la degradación de compuestos tóxicos del suelo. Seleccione un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. El microorganismo seleccionado: hongos y bacterias. En la región se presenta mucha contaminación de plástico, por lo cual no es biodegradable. Derivado del petróleo, tardan cientos de años en degradarse. Conservan y transportan gran cantidad de tóxicos. La actividad microbiana: los dos hongos, Teleforaterristis y Subjus bovinus, acumulan cobre en diferentes cantidades. La actividad microbiana sobre los plásticos está dada por digerirlo y asimilarlo. Puede vivir alimentándose de PET, tereftalato de polietileno. Es uno de los plásticos que utiliza envasar agua mineral, aceites y entre otros. Y aquí estaría las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.